No quería problemas, solo mirar un viejo rifle que solía llevar mucho antes de que la mayoría de ellos nacieran. Pero el empleado se rió de sus preguntas, se burló de su cojera, lo llamó abuelo y le dijo que se fuera. El anciano no discutió. Se fue en silencio, como siempre lo había hecho, paso a paso. Lo que el empleado no sabía era que el nombre en la placa de identificación de aquel hombre todavía significaba algo. Y exactamente una hora después, un equipo completo de Navy SEAL llegó al estacionamiento. Sin sirenas, sin advertencias, solo una docena de hombres caminando en formación, en completo silencio y haciendo una pregunta. ¿Dónde está? Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta poderosa historia de falta de respeto, lealtad y redención, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video hoy? Y si crees que los verdaderos guerreros nunca olvidan a los suyos, pulsa el botón de suscripción. Estas historias importan. La armería estaba situada en las afueras de la ciudad, entre una tienda de cebos y una ferretería. Sus ventanas están tintadas lo suficiente para dar la ilusión de autoridad. En el interior, había estantes con rifles alineados en las paredes como trofeos, y mostradores de cristal exhibían pistolas demasiado pulidas para parecer reales. Detrás de la caja registradora, dos jóvenes empleados estaban inclinados sobre sus teléfonos, prestando atención al suave zumbido de la música country que sonaba desde el altavoz del techo. El lugar no estaba lleno, pero nunca necesitaba estarlo. Este era el tipo de tienda que ganaba dinero gracias a su imagen. Exactamente a las 10:43 de la mañana, sonó la puerta principal. El hombre que entró no llamó la atención. Él simplemente existía de una manera que hacía que todo fuera un poco más silencioso. Botas gastadas, vaqueros remendados en la rodilla, una chaqueta de cuero marrón más vieja que la mitad del personal. Su rostro estaba curtido pero tranquilo, sus ojos eran agudos bajo el ala de una descolorida gorra de los Navy SEALs. Se movía lentamente pero con un propósito, su cojera era notoria pero nunca lastimosa. Él no miró a su alrededor. Caminó directamente hacia el mostrador, apoyó la mano suavemente sobre el cristal y esperó. Uno de los empleados levantó la vista y esbozó una sonrisa forzada. ¿Necesita algo, señor? El anciano asintió una vez. Sí, me pregunto si todavía llevas la réplica del M1 Garand de la pared del fondo, el modelo original. El niño parpadeó. Eso es una pieza de colección. No es algo que quisieras disparar. Yo no pedí disparar, dijo el hombre, con voz serena. Solo quería sostenerlo por un momento. No he tocado uno en décadas. El segundo empleado, un poco mayor, entró riendo. Ese rifle es más pesado de lo que parece. Papá. Podría ser demasiado para tu espalda. El anciano no sonrió. Él simplemente dijo, solía llevar uno por la jungla. Puedo manejarlo por toda una sala de exposición. Fue entonces cuando el tono cambió. El primer niño se rió demasiado fuerte. Está bien, Rambo. A menos que estés comprando. Solo estás ocupando espacio. Dejen entrar a los verdaderos clientes. El segundo añadió, sí, no somos un museo. El anciano hizo una pausa. Por un segundo, pareció que iba a decir algo, tal vez corregirlos, tal vez recordarles quién era, pero en lugar de eso miró hacia el mostrador, asintió para sí mismo y simplemente dijo, entendido. Luego se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se fue. Ninguna protesta, ningún enojo, ninguna exigencia de hablar con el propietario. Solo un hombre solo otra vez, caminando lentamente hacia el borde de un país que había olvidado lo que algunos hombres dieron por él. Una vez dentro, los empleados volvieron a revisar sus teléfonos. Ninguno de los dos notó a la mujer que estaba junto al estante de munición. Camiseta de gimnasio de mediados de la década de 1930, gorra de béisbol calada hasta los pies, observando la escena en silencio. Tampoco se dieron cuenta de que ella salió 2 minutos después. Sacó un teléfono de su bolsillo e hizo una sola llamada. Ella dijo 3 palabras. Él estaba allí.
A las 11:43 de la mañana, el estacionamiento frente a la armería comenzó a llenarse, pero no de clientes. Un todoterreno negro mate llegó y se estacionó cerca de la entrada. El motor permaneció encendido. Un minuto después, otro aparcó a su lado. Luego un tercero. Sin música, sin movimiento, solo máquinas silenciosas y zumbantes con vidrios oscuros e intenciones tintadas. Dentro de la tienda, los empleados seguían bromeando, seguían mirando sus teléfonos, todavía sin darse cuenta de que la atmósfera afuera estaba cambiando. Entonces las puertas se abrieron, 3 a la vez, y salieron 12 hombres. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa, pero tenían un peso que hacía que la gente se detuviera a mitad de paso. No eran ruidosos. No gritaron, pero algo en su presencia hizo que el aire se sintiera más pesado. Algunos llevaban ropa de civil y otros uniformes de gala. La mayoría no necesitaba ninguno. La forma en que caminaban te decía quiénes eran. Estaba en sus hombros, en sus ojos, en la forma en que recorrían la calle por costumbre, no por nervios. Cruzaron la acera en silencio y entraron por la puerta principal uno por uno. El timbre sonó suavemente cuando entraron, e incluso ese sonido se sentía diferente. No se pronunció ni una sola palabra. Simplemente se dispersaron en una tranquila formación semicircular frente al mostrador. El empleado más joven, sentado en un taburete detrás de la caja registradora, apenas levantó la vista de su teléfono. «Bienvenidos, caballeros. ¿Busca algo específico hoy?», preguntó sin mucho interés. Luego levantó la vista y se quedó paralizado. 12 hombres, todavía en silencio, con los ojos fijos en él. El mayor de ellos, de cabello canoso, mandíbula cuadrada, hileras de cintas que le llegaban al pecho y el inconfundible tridente de la foca, dio un paso al frente. «Hace una hora», dijo con voz serena. «Uno de nosotros entró por la puerta». Su voz no era fuerte, pero impactó con fuerza. El segundo empleado, que había hecho la broma antes, se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Señor, creo que hay un malentendido». El hombre lo interrumpió con una simple mirada. «No vino aquí para ser honrado», continuó la foca. «No pidió ser reconocido. Solo quería ver un rifle que no había tocado desde Vietnam». Su personal se rió. Lo llamaron abuelo. Le dijeron que se fuera. No le preguntaron quién era. No les importó. Dejó algo en el mostrador. Un parche de bandera quemado, doblado y desgastado. Lo sacó de mi uniforme cuando me desangré en el Mont. Me sacaron a pie. 22 horas sin radio, sin refuerzos y con un agujero en el costado del tamaño de un puño. Nunca se lo contó a nadie. Nunca pidió las gracias. Pero cuando entró aquí hoy, lo trataste como un problema. El empleado más joven tragó saliva, moviéndose en su sitio, con la mirada fija en la puerta como si quisiera escapar. El sello no se movió. «No estamos aquí para vengarnos. No necesitamos una disculpa, pero él no hablará por sí mismo, así que nosotros hablamos por él». Otro sello se adelantó y colocó una foto en el cristal. 8 hombres, con los brazos sobre los hombros, cubiertos de polvo y quemados por el sol, pero sonriendo. El hombre del centro, más joven entonces, inconfundible ahora, era el mismo del que se habían burlado hacía una hora. La boca del empleado se abrió ligeramente. «No lo sabía». El sello líder asintió lentamente. «Exactamente. No preguntaste. Sin amenazas, sin exigencias, solo la verdad». Entonces el primer hombre se giró. Los demás lo siguieron. 12 de ellos salieron por el mismo camino que entraron. Sin fanfarrias, sin ruido, dejando solo un silencio irreprochable. Afuera, una pequeña multitud comenzaba a congregarse, atraída más por el instinto que por la curiosidad. Sacaron sus teléfonos, no para filmar, sino para grabar por si acaso olvidaban la sensación de ver algo así. Los agentes no los reconocieron. No hacía falta. Volvieron a sus vehículos y se marcharon uno tras otro como si nada hubiera pasado.
Pero algo sí pasó, porque dentro de la armería, el aire no volvía a la normalidad. El dependiente se sentó lentamente, mirando la foto que aún tenía delante. Por primera vez, se dio cuenta de que no había echado a un anciano. Había desestimado la historia. Y ahora el mundo entero estaba a punto de descubrir a quien habían echado realmente. A la 1:45 de la tarde, la foto ya se había viralizado en 3 grupos de Facebook de veteranos. La tomó un cliente que entró justo después de que llegaran los agentes. 12 hombres de pie en completo silencio dentro de la armería, todos de frente al mostrador, donde 2 empleados se quedaron paralizados detrás de la caja registradora. Sin puños, sin gritos, solo quietud y una presencia demasiado pesada para ignorarla. El texto simplemente decía: cuando le faltas el respeto a un SEAL, los recibes a todos. Al principio, la mayoría de la gente no entendió el contexto. La publicación se compartió una y otra vez, a menudo solo con el emoji de la bandera estadounidense. Entonces, alguien preguntó, ¿quién era el anciano al que representaban? Y ahí fue cuando todo cambió. A las 2:12 de la tarde, un nombre surgió en los comentarios. James E. Beckett, un hombre que había sido visto por la ciudad durante años, pero que nunca hablaba mucho. Siempre educado, siempre solo, usaba la misma gorra destartalada del equipo SEAL 3 todos los días. Nadie preguntó qué significaba hasta ahora. Un comentarista escribió: fue compañero de mi tío en el 91. Salvó a 3 hombres en Panamá. No hablé de ello ni una vez después de volver a casa. Otro añadió: si ese es Beckett, estamos hablando de un fantasma real. El tipo de persona del que solo se oye hablar en las sesiones informativas, nunca en las noticias. Alguien encontró un resumen de personal escaneado y granulado, enterrado en un archivo militar, y lo subió debajo de la foto. El jefe maestro de operaciones especiales, James Charles Beckett. Equipo SEAL 3. Se unió en 1966. Se retiró en 2004. Estrella de bronce, estrella de plata, corazón púrpura. Múltiples condecoraciones no listadas. Registros que muestran servicio en Vietnam, Mogadiscio, Panamá e Irak. Más de 35 extracciones de personal confirmadas en zonas hostiles. Sin autobiografía, sin cobertura de prensa, sin entrevistas, solo décadas de silencio, décadas de hacer el trabajo. A las 3 de la tarde, la estación de noticias local había retomado la noticia titulada simplemente: visita silenciosa. 12 Navy SEALs se presentan en una armería en apoyo a un veterano local. El artículo no ofrecía detalles sensacionalistas, solo hechos. Un hombre había entrado. Le habían pedido que se fuera. 1 hora después, llegó un equipo, y de repente, una figura silenciosa e ignorada se había convertido en un símbolo de todo lo que la gente había olvidado. Respetar. En la tienda, el silencio no se había disipado. Los dependientes no se habían hablado en más de 1 hora. La fotografía que dejaron los marines estaba sobre el mostrador, mostrando a 8 hombres en una foto grupal en blanco y negro en el desierto. Estaban embarrados, quemados por el sol, jóvenes, pero sus miradas eran duras. Beckett estaba en el centro, de pie con los brazos cruzados y una media sonrisa que no decía nada y lo decía todo a la vez. Los clientes que entraron después no preguntaron por municiones ni equipo. Preguntaron quién era el hombre de la foto. Preguntaron si volvería. Un cliente mayor, un marine de la tormenta del desierto, se quedó en el mostrador, miró la foto durante 1 minuto entero, luego la saludó y se fue sin decir palabra. A las 4 de la tarde, una publicación propiedad de veteranos había publicado un breve artículo titulado Los que se quedan cuando te vas. Terminaba con una frase que se citaría miles de veces en los días siguientes. James Beckett no necesitó hablar. Su silencio fue cubierto por 12 voces que decidieron no, para que tampoco levantaran la suya. De vuelta en la tienda, el gerente llegó pálido, con el teléfono en una mano, intentando procesar lo que acababa de suceder.
Ya le habían enviado la foto 2 veces antes de que entrara al estacionamiento. El parche de la bandera quemado que había quedado en el mostrador seguía intacto. No culpó a los empleados. Ni siquiera les habló. Simplemente se acercó a la vitrina, sacó el M1 Garand que el anciano le había pedido ver y lo colocó en el mostrador junto a la foto. Luego tomó una hoja de papel, escribió algo a mano y la deslizó en un marco transparente junto al arma. Sin fanfarrias, solo una línea de texto. La llevó una vez. Llevaremos el recuerdo ahora. Fuera de la tienda, alguien había colocado una sola flor blanca contra la puerta. Luego, una moneda de desafío. Luego, un trozo de papel doblado con solo la palabra respeto. Al anochecer, se había reunido una pequeña multitud. Algunos vinieron a presentar sus respetos. Otros solo querían ver el lugar donde algo real había sucedido. No hubo protestas, ni oportunidad, ni indignación. Solo silencio. Una especie de silencio reverente que decía más que 1000 titulares. En cuanto a Beckett, no respondió a la cobertura, no publicó nada, no concedió entrevistas. Ni siquiera se percató de la ola de comentarios en línea que se formaba tras él. Se fue a casa por el mismo camino, sin ser visto. Pero por primera vez en años, cuando alguien se cruzó con él en la acera, no lo miró. Lo miró 2 veces. Porque ahora el pueblo sabía exactamente a quién le habían pedido que se fuera y quién había respondido en su lugar. En los días siguientes, algo cambió en el pueblo. No de forma drástica, ni pública, sino profunda. La armería, que antes era un negocio más con una caja registradora y un estante de equipo táctico, se convirtió en algo más. Ya no se trataba de armas. Se trataba de recuerdos. La gente no venía a comprar, sino a reflexionar. Los veteranos entraban por la puerta, no con una lista, sino con historias. Algunos dejaban insignias de sus propias unidades junto a la foto de Beckett. Otros preguntaban en voz baja, ¿está bien? Nadie lo sabía realmente. La verdad era que James Beckett no había cambiado su rutina. Todavía caminaba 2 millas cada mañana antes de que el sol estuviera demasiado alto. Todavía me detuve en el mismo restaurante de la esquina para tomar un café negro y sin azúcar. Todavía estaba sentado solo en la cabina del fondo, aquella que nadie me pidió compartir. Y nunca mencionó el día en que lo echaron ni los hombres que aparecieron detrás de él. Ni a la camarera, ni al cocinero, ni siquiera al viejo marine que a veces le hacía señas con la cabeza desde el otro lado de la sala. Pero la gente se dio cuenta de todos modos. Cuando una escuela secundaria local invitó a los veteranos a hablar en la clase de historia, Beckett no respondió. Pero la semana siguiente, el director recibió un sobre. Dentro había una sola carta escrita a mano que describía una operación de rescate en 1970. Sin nombre, sin firma, solo una referencia en un mapa y los nombres de los 6 hombres salvados. Fue enmarcado y colgado en el pasillo de la escuela sin ceremonia alguna. De vuelta en la armería, guardaron el parche quemado en la vitrina. El propietario, que no estaba allí el día del incidente, lo hizo montar en cristal. A su lado añadió una sencilla inscripción. Para el hombre que no reconocimos y los hermanos que no nos dejaron olvidar. La historia se extendió por foros de veteranos, luego por la radio hablada y luego, silenciosamente, en reuniones políticas de las que nadie informó. Porque lo que pasó ese día no fue una protesta. No fue una pelea. Era algo más raro. Hombres que defienden a uno de los suyos sin decir palabra alguna. Y el mensaje fue recibido. 2 semanas después, el equipo SEAL regresó, pero no a la tienda. Vinieron al restaurante de Beckett. No tomaron mesa, no hicieron ninguna escena. Entraron uno por uno y permanecieron en silencio junto a la cabina mientras él tomaba un sorbo de café. Él levantó la mirada, los miró a los ojos y, por un segundo, nadie respiró. Entonces habló el más joven de ellos, el que no había nacido cuando Beckett dejó el servicio. Señor, si le parece bien, nos gustaría sentarnos con usted. Beckett asintió una vez.
Llenaron la cabina sin decir palabra alguna. Y durante la siguiente hora, nadie en el restaurante oyó nada. Pero todos los presentes recordaron el silencio porque hablaba más fuerte que cualquier otra cosa. Algunos hombres no necesitan un título para ser respetados. No piden crédito. No levantan la voz. Simplemente hacen lo que hay que hacer y luego desaparecen en el silencio. El jefe James Beckett no vino a demostrar nada. Él no estaba allí para que lo reconocieran, ni para que le agradecieran, ni para que le dijeran que importaba. Él ya sabía quién era. Lo que importaba era que su equipo también lo sabía. Que no se les había olvidado. Que cuando el mundo se volvió pequeño y silencioso, ellos aparecieron. No con indignación, sino con presencia. Eso es lealtad. Eso es hermandad. Ese es el código que no se imprime en placas ni se grita en la política. Se lleva a cabo en silencio, una misión a la vez. La mayoría de la gente no habría notado al hombre cojo y con la gorra descolorida. Pero 12 SALS lo hicieron, y ahora nosotros también. Entonces, te pregunto, ¿alguna vez has conocido a alguien como el jefe Beckett? Alguien que sirvió, que nunca pidió elogios, que nunca contó su historia, pero que cambió vidas de todos modos. Escribe su nombre en los comentarios. Cuéntanos cómo vivían. Decir cosas que ellos nunca dirían porque merecen ser recordados. Y si esta historia te conmovió, suscríbete a The Human Stories. Estamos aquí para garantizar que hombres como Beckett nunca vuelvan a ser invisibles. Su silencio fue ganado. Ahora es el momento de que hablemos por ellos. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, si alguna vez veis a un anciano de pie tranquilamente en una tienda, un restaurante o un aula, no le preguntéis qué ha hecho. Solo dale espacio porque ya terminó.